La ubicación geográfica de la cultura maya se extiende en un área de más de 350.000 kilómetros que comprende buena parte del sureste mexicano, los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y porciones de Chiapas y Tabasco, Belice, el centro y norte de Guatemala y la frontera noroccidental de Honduras. ¿Cómo aprovecharon los mayas su territorio? Más allá de la yuxtaposición de las tierras altas y bajas, la zona maya tiene pocas fronteras ecológicas claramente definidas. En las tierras bajas, las comunidades bióticas tienden a graduarse entre sí. La mayoría de las especies de plantas y animales importantes desde el punto de vista económico se encuentran distribuidas ampliamente en el paisaje. Las poblaciones mayas del mundo antiguo lograron por largo tiempo explotar las selvas, bosques, yacimientos minerales y recursos acuáticos en base a una adecuada tecnología, a la cuidadosa observación del comportamiento de plantas y animales, y a las posibilidades que ofrece el amplio mosaico de microambientes existentes. En esto fincaron su civilización y la promesa de un presente y futuro proyectado a la historia. Durante el periodo clásico, floreció en los bosques tropicales de Mesoamérica una de las culturas más asombrosas de la historia de la humanidad, la cultura maya. Desde el punto de vista temporal, la larga historia de la cultura maya se inicia en el formativo y se extiende hasta la conquista española, abarcando por lo tanto unos 2600 años, iniciando en el 1000 a.C. y finalizando en el 1697 después de Cristo, dividida en tres periodos: formativo, clásico y posclásico. En el periodo formativo, a partir del año 300 después de Cristo, aparecen los grandes centros ceremoniales característicos de la cultura maya: Tikal, Huashactún, Naranjó, Nacún y Yaxha. En el periodo clásico, fue la restauración de la paz social que abrió una nueva fase histórica, el clásico tardío, del 600 al 900 después de Cristo, caracterizado por una explosión cultural impulsada por los gobernantes de las grandes ciudades-estado del periodo: Tikal, Palenque, Copán, Quiriguá, Yaxchilán, Bonampak o Piedras Negras. En el último periodo, sucedió el colapso que afectó a menos de los diminutos estados de la península de Yucatán, una zona marginal durante el periodo clásico que se convirtió en la heredera de la refinada cultura de las tierras centrales. La historia de los mayas yucatecos se extiende a lo largo del periodo posclásico y puede dividirse en varias fases. La base de la economía maya era la agricultura. Su método de cultivo era muy simple y es conocido como milpa o roza. En primera instancia limpiaban el bosque, luego sembraban las semillas, las cosechaban y almacenaban. Los terrenos cultivados eran abandonados cada 2 años para favorecer la reabsorción de nutrientes a la tierra. Las herramientas utilizadas eran hechas de piedra tallada, palo plantador y una bolsa para acumular los granos. Los cultivos más extendidos eran los de maíz, frijol, calabaza, yuca, tomate, vainilla, ají, pimienta, jícama, orégano, aguacate, papaya, plátanos, cacao, tabaco y algodón. Dado que los agricultores tenían mucho tiempo libre, colaboraban en la construcción de grandes templos. La organización social de los mayas era extremadamente jerarquizada. La sociedad maya contaba en cada ciudad-estado con una máxima autoridad, de carácter hereditario, llamado Halachwinik, u hombre de verdad, que era asistido por un consejero de notables, compuesto por los principales jefes y sacerdotes. Los Almejenub se hallaban en la cúspide del poder. Su casta era integrada por la nobleza hereditaria, que controlaba los principales cargos administrativos y militares. Del interior del Almejenub surgían los gobernantes mayas Halachwinik.
cabeza de Mayapán se ubicaba el llamado Halak Winik, especie de rey, emperador, monarca, príncipe o gran señor. Sus atribuciones incluían la formación de la política exterior e interior. También era la máxima autoridad religiosa. Debajo de Halak Winik había una serie de funcionarios que administraban una serie de justicias. La sociedad maya del Postclásico estaba organizada jerárquicamente y distinguía 4 clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. En cuanto a la nobleza, de sus familias provenían los jefes locales, los miembros del consejo y altos funcionarios. A diferencia del periodo clásico maya, los jefes militares desempeñaron un papel clave a raíz de las importancias que jugó la guerra en estos siglos. En cambio, los sacerdotes que habían ejercido el poder político durante el periodo clásico ahora estaban abocados a la mantención de los templos, la vida religiosa y por sobre todo a las ciencias. Organización religiosa de los mayas. El pueblo maya también fue profundamente religioso y su élite sacerdotal disfrutaba de un inmenso poder, comparable solo al de los jefes guerreros. Cada ciudad-estado tenía majestuosos templos piramidales donde se realizaron espectaculares fiestas y complejos rituales en honor de los dioses. Sus jerarquías religiosas fueron el Halak Winik, sacerdote y gobernador de la provincia ciudad-estado; Akim May o Ahaucan May, el sumo sacerdote; el Akin, que es el sacerdote regular, que viene del A, prefijo de procedencia, y el Kim, significado sol, es decir, el que proviene del sol; el A Nakom, que es el sacerdote encargado de realizar los sacrificios humanos con la ayuda de los Chakob o asistentes. Los sacrificios más frecuentes fueron la extracción del corazón, el despeñamiento por las pirámides y decapitación; el Chilam, que es el profeta, y el Char-Akoop, que son los ayudantes. La cultura maya se destacó por su arte, matemática, astronomía y especialmente por su religión politeísta, es decir, de muchos dioses. En Yucatán, las ruinas, artesanías, costumbres son testigos de la marca que dejaron los mayas en la cultura actual. Algunos de sus dioses más importantes son Amun o Yumkash, que es el dios del maíz, alimento de gran importancia para la cultura maya. Se le representó como un joven que llevaba una mazorca de maíz en la mano derecha y era vigilante de la selva. Ahaukin o Kinchahau, dios del sol, casado con Ixchel, la luna. Era el gobernante de los dioses y patrono de la música y poesía. Se le representó como un viejo de ojos cuadrados. Amusencap o Mulsencap, dios de las abejas y la miel. Fue parte de la creación del mundo. Aparece con la cabeza abajo y se le llamaba dios descendente. Bolonzacap o Kawil, dios del rayo y fuego, relacionado con los linajes reales. Representaba abundancia, agricultura y en algunos casos fertilidad. Bulukchaptán, dios de la guerra y los sacrificios humanos. Chak o Chaak, dios de la lluvia. Se le representaba como un anciano con un ojo de reptil, nariz alargada enrollada y 2 colmillos. Era de gran importancia para las cosechas. Chakbolay, dios jaguar del inframundo, representado con cabeza de jaguar. Su piel salpicada de manchas simboliza la noche llena de estrellas. Era el paso del sol por el inframundo. Ekchuaj o Ekchuaj, dios de los mercados, patrón del cacao. Los viajeros a veces colocaban 3 piedras, una sobre otra, y encendían incienso en su nombre para asegurar un buen viaje. Este dios está muy relacionado con Kukulkan. Itzamna o Samna, dios del cielo, el gobernante del día y la noche. Según la leyenda, le enseñó a la civilización maya el uso del lenguaje, a cuidar del maíz, a escribir, usar calendarios, etc. Y por último, Ixchel, diosa luna, el amor de la gestación, del agua, de los trabajos textiles y la medicina. A veces se representaba como una mujer vieja vaciando cólera sobre el mundo.
como dios extra Diracuculcán, el dios del viento, muy parecido a Quetzalcóatl y fan del cacao. En tiempos situados en épocas prehispánicas, el pueblo maya podía encontrarse en regiones en las que existían desde montañas, superficies planas, hasta interesantes variaciones conforme a la climatología se refiere. Tanto era así que se necesitaban de algunas maneras gestionar sus recursos para satisfacer las diferentes demandas con las que contaba su población. Se estima que la extensión con la que contaba la población maya era superior a los 380.000 kilómetros cuadrados, según diferentes estudios realizados. Además vivían en diferentes condados tanto de México, como era el caso por ejemplo de Quintana Roo, Yucatán, Tabasco e incluso Chiapas, sin olvidar su repercusión en otras regiones como Guatemala y algunas partes de Honduras e incluso El Salvador. Del mismo modo se sabe que extendían tres grandes partes de áreas geográficas en las que vivían los mayas, que eran concretamente las que figuraban a continuación. La primera de las regiones era conocida como la parte sur de la civilización maya y se encontraba situada en partes como en las zonas altas de Guatemala, algunas áreas de Chiapas y también de El Salvador. En esta área existían en épocas mayas notables afluentes y una ingente cantidad de agua, por lo que tuvo una gran repercusión para la prosperidad y también el crecimiento de la población maya. Otra de sus regiones era la denominada como parte central y era justamente su región más amplia de las tres existentes. Aquí se encontraban áreas como Honduras, pasando por regiones tan sobresalientes bajo la perspectiva de su civilización como el Yucatán. Esta vez, mamacita, no está fácil la cosa, cuerpo. Sabes que no dejo de pensar en... Las cuatro manifestaciones artísticas más importantes de los mayas son el arte, la arquitectura, el arte con pluma y la cerámica. El arte maya clásico, de 200 a 900 después de Cristo, es apreciado por su excelencia en manufactura. Los murales más antiguos y mejor conservados son los de San Bartolo en Petén. En Bonampak fueron descubiertos murales antiguos que sobrevivieron por un afortunado accidente que los conservó hasta el día de hoy, aunque poco a poco se deterioran por el turismo en la región. En la actualidad sobrevive una obra de teatro, el Rabinal Achí. La arquitectura. El mirador, la mayor del clásico Tikal y la posclásica Chichén Itzá y Uxmal, debido a sus muchas semejanzas, así como a sus diferencias estilísticas. Los restos de la arquitectura maya son una clave importante para entender la evolución de su antigua civilización. El arte con pluma. Fue una manifestación artística muy apreciada en la cual utilizaban las plumas de quetzal para la elaboración de penachos y otros adornos. La cerámica tiene paredes muy delgadas, formas simétricas, tintes de bases calizas con paredes pulimentadas, muchos colores y excelente terminado de acuarelas. Las piezas se cocían a temperaturas de hasta 800 grados en hornos abiertos. Las decoraciones incluían textos escritos en maya con escenas de nobles, episodios militares, imágenes de gobernantes, de seres sobrenaturales, entre otros. La lengua maya pertenece a la rama yucateca, del tronco maya. Otras ramas de este complejo lingüístico son el maya occidental, en el que se incluyen el tzotzil y el chontal, el maya oriental, que incluye el caciquel, mam y el quiché, y el huasteco. La zona de las lenguas mayas se extiende por la región de Petén, en Guatemala, y la de Campeche en México hacia el norte de Belice y Yucatán. El maya clásico estaba considerado centralmente en Yucatán, no siendo muy grandes las diferencias entre las lenguas yucatecas y el maya clásico. La literatura maya clásica fue muy extensa, cubriendo muchos campos en la literatura, el arte, la religión, astronomía e historia.
pero casi todo fue destruido por las autoridades eclesiásticas españolas tras la conquista. Para escribir las lenguas mayas se usó durante 1500 años la escritura maya, tanto en inscripciones en piedra como en manuscritos. La mayor parte del registro epigráfico procede del periodo clásico de la cultura maya que duró desde el siglo III al 10 después de Cristo. Los sitios principales de la misma estaban en Tikal, Guatemala y en Copán, Honduras. Hay un millar de glifos que han sido identificados y catalogados. Hasta hace poco, mucho del material existente no ha sido interpretado, fuera de los glifos repetitivos que expresan fechas, cifras, direcciones, nombres, meses y lugares, pero se han añadido nombres y verbos a este repertorio. La escritura maya fue el sistema de escritura usado por la civilización maya precolombina en Mesoamérica. Los caracteres o logogramas fueron llamados jeroglíficos por los antiguos exploradores europeos de los siglos XVIII y XIX, quienes, aunque no entendían su significado, les atribuyeron, sin embargo, similitud en cuanto a su apariencia con los jeroglíficos egipcios, con los que la civilización maya precolombina no estuvo nunca relacionada. Las primeras inscripciones que son identificadas como mayas datan del siglo III a.C. y se sabe que se usó hasta poco después de la llegada en el siglo XVI de los conquistadores españoles. La escritura maya, logogramas complementados por un juego de glifos silábicos con funciones similares a los de la escritura japonesa. No obstante, ciertos lingüistas niegan que la escritura mesoamericana se encontrase en reglas gramaticales con la capacidad de componer ideas, ya que carecían de ciertas funciones morfológicas y ortográficas, así como la capacidad de analizar palabras por género, número y función. Los mayas utilizaban un sistema de numeración vigesimal de base 20, de raíz mixta, similar a la de otras civilizaciones mesoamericanas. Los mayas preclásicos desarrollaron independientemente el concepto de cero alrededor del 36 a.C. Este es el primer uso documentado del cero en América, aunque con algunas peculiaridades que le privaron de posibilidad operatoria. Las inscripciones nos muestran en ocasiones trabajando con sumas de hasta cientos de millones y fechas tan extensas que tomaban varias líneas al presentarlas. Los aportes culturales de los mayas a la sociedad actual son numerosos. Esta civilización dejó un gran legado en ámbitos como el lenguaje o la astrología. Número 1. Descubrimiento del número 0. Un concepto perteneciente a los desarrollos modernos de la matemática, realizado alrededor del año 357 a.C. Número 2. Lenguaje. Según UNESCO, la población maya de hoy en día tiene una muy rica variedad de hasta 69 dialectos distintos de lenguaje. Número 3. Comida. Platos tan populares como las tortillas de maíz, chile, guacamole, son otro legado que nos han dejado los mayas. Número 4. Arquitectura. Los mayas construyeron numerosas edificaciones con una población mucho mayor que la actual en la misma zona. Número 5. Agricultura. El sistema de agricultura maya es muy interesante. Se basa en el cultivo de granos de maíz y apilar las hojas. Número 6. El arte. Los mayas fueron una de las primeras civilizaciones en las cuales los creadores de pinturas y esculturas dejaban sus firmas grabadas. Número 7. Política. La sociedad maya consistía en un estado pequeño cuyo jefe heredaba el poder. Por último, número 8. La astronomía. Gracias a sus observaciones astronómicas, los mayas contaban con un calendario de 365 días. Ahora algunos datos curiosos sobre los mayas. Por ejemplo, que inventaron el chicle extrayendo la resina de un árbol conocido como zapote. Hacían que los niños nobles fueran viscos. Para ello colocaban en su cabeza un cordón con una figurita que en el extremo que les caía delante de los ojos, muy cerca para que al mirarla forzaran la vista. Ser visco era un símbolo de estatus social. También deformaban la cabeza como decoración corporal, atándose tablas. No era una técnica dolorosa y estaba más generalizada entre los élites.
Para los mayas, cada nivel del cielo y del inframundo contaba con 4 puntos cardinales que se asociaban con un color diferente. Las principales deidades tenían aspectos asociados con estas direcciones y colores. El norte era blanco, el este rojo, el sur amarillo y el oeste negro. Los sacerdotes mayas besaban los calendarios según la necesidad de cada dios, interpretadas con el movimiento de los planetas. Man, this feel incredible. I'll turn you to a bride, yeah.